Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y creamos una biografía basándonos en los datos que podemos encontrar de él. Podemos elegir personajes de novela, de cómic, de videojuego, de película o de serie de televisión. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Jules Maigret. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Jules Maigret es un comisario ficticio de la policía judicial francesa creado por el escritor Georges Simenon y ha protagonizado 78 novelas y 28 cuentos escritos entre 1929 y 1972, aunque el año en que se publicó su primera novela, Pietro el Letón, fue en 1931, además de haber protagonizado alguna serie de televisión bastante conocida, como la última que interpreta Rowan Atkinson, que hizo una serie de películas para televisión entre el 2016 y 2017. Bien, Jules Joseph Antel Maigret nació en 1887 en Saint-Fiacre, una ciudad en el centro de Francia, no muy lejos de Moulins. El nombre de la ciudad está inventado. Tal vez la referencia real es un pueblo en la zona donde durante un año Georges Simenon trabajó como secretario en una residencia histórica de un marqués. Su padre trabajaba como administrador del castillo de un noble, una propiedad con 26 granjas, una de las cuales está dirigido por su abuelo paterno. La madre, hija del tendero del país, es ama de casa. La madre, hija del tendero del propio pueblo, es ama de casa. En 1895, la madre, que esperaba a su segundo hijo, muere al dar a luz por el cuidado torpe de un médico borracho. Jules es enviado a estudiar a un internado que no puede soportar en Moulins, y después de unos meses es confiado por su padre a su hermana, casada pero sin hijos, cuyo marido acababa de abrir un horno en Nantes. Aquí pasa sus periodos escolares hasta que se inscribe en cursos de medicina universitaria. Las vacaciones de verano las pasa con su padre, que en 1906 muere de pleuresia a la edad de 44 años, y al año siguiente su tía también murió de la misma enfermedad. Maigret interrumpe sus estudios y rechaza la oferta de su tío, a quien le gustaría enseñarle el trabajo de panadero. Se muda a París, donde encontró trabajo ocasional y vivió en una pequeña casa de huéspedes en la orilla izquierda del Sena. En una habitación de al lado había un hombre que le recuerda a Maigret a su padre. Una noche se encuentran en la pequeña trattoria debajo de la casa y comienzan a conocerse. Se llama Jack Main y es inspector de policía. Jules está fascinado por sus historias y decide seguir su carrera. En 1909 se convirtió en policía en el cargo, o en uno de sus primeros puestos, de agente ciclista. Su tarea es llevar los archivos entre las distintas oficinas y eso le permite conocer la ciudad en profundidad, a pesar de que ocupe un puesto modesto. Maigret comenzó a hacerse notar y después de unos meses se convirtió en secretario del comisionado de policía del distrito de Saint-Georges. Una noche conoce a un viejo compañero de clase de la Facultad de Medicina, Félix Joubert, en la calle. Los dos comienzan a andar y Maigret amplía la esfera de sus amistades hasta que conoció a Louise Leonard, una niña nativa de Colmar, Alsacia, con quien se casó en 1912. La pareja alquila un apartamento en el 132 Boulevard Richard Lenoir, que solo dejarán por un corto de tiempo cuando vayan a vivir al número 21 de Place des Vosges. Tendrán una hija que morirá después de unos días de vida. Maigret es ascendido a inspector de Suret, la futura policía judicial, y se traslada de la comisaría local a la sede de la policía, en Quai des Orfèvres. Las primeras tareas como inspector consisten en llevar a cabo el servicio público, primero en las calles y después en los mercados generales de París, más tarde en los grandes almacenes y estaciones de tren. Después de un traslado se unió a la Brigada Especial del Poder Judicial, de la cual se convirtió en comisionado jefe. En este punto
la información biográfica que nos proporciona el escritor Simenon se vuelve incompleta y poco lineal. En algunas historias le encontramos retirado a la casa de campo, y en episodios posteriores, lo vemos volver al servicio hasta 1972 e incluso rechazar el cargo de director de la policía judicial que le proponen después de 40 años de servicio. De sus novelas traducidas a 55 idiomas y publicadas en 44 países, se tomarán más de 200 guiones y películas para televisión y 14 películas para el cine. Por ejemplo, algunos de los actores más conocidos que han interpretado el personaje creado por Simenon son Jim Gavin, Charles Lawton, Richard Harris y Bruno Kremer, o últimamente, como les he dicho, Rowan Atkinson. Una de las características de Maigret es que es único en el análisis sociológico que lleva a cabo sobre las diferencias en la elección de bebidas entre mujeres y hombres y entre clases sociales. Curiosamente, para demostrar eso, Simenon utiliza esta característica para darle un punto de calidad a su personaje. Por ejemplo, Maigret nunca bebe té o champán, que en las historias agrada a mujeres y aristócratas, y prefiere cócteles sofisticados o brandy caro que permite beber solo a las clases altas. Un ejemplo divertido de beber aparece en una historia de 1947, cuando el propio Maigret, después de una noche de investigación, desayuna en un bar con el inspector Loznon. Maigret está terminando un huevo duro acompañado de una copa de vino, añadiendo sal a cada bocado. Loznon insiste en desayunar y le pregunta: comisario, así que tengo leche caliente, ¿y usted? Yo tengo 2 tazas de leche, 3 croissants, 2 copas de vino y 4 huevos hervidos. Y así dejó horrorizado al el inspector Loznon por la manera que tenía de desayunar. Maigret se considera un buen bebedor y un amante de la gastronomía. Le encanta la cocina sencilla, los platos regionales tradicionales franceses y los preparados por su esposa Louise, o los bistrós a lo largo de todas las investigaciones. Las trattorías populares de gestión popular también le encantaban y que se pueden encontrar en París hoy en día. Además, le gusta el vino a granel, el producido por familiares de los sitios donde está, los típicos vinos de hechos en familia, y el servicio informal. También los ambientes tranquilos, pero llenos de olores y vida. Los gustos gastronómicos de Maigret también han sido objeto de estudio, como algunos escritores publicaron las recetas de Madame Maigret, que recogían citas de las distintas novelas y que enumeran y describen todos los platos preparados por la esposa del comisario. Después de innumerables casos, en su jubilación Maigret se retira a su casa de campo que compró en 1953 y donde a menudo pasaba los fines de semana, en el departamento de Loire, en la región centro de Francia. Pero aun en su retiro, Maigret seguirá ocupándose ocasionalmente de resolver los casos que se le presenten interesantes. La forma habitual de solucionar los casos que se le presentan a Maigret durante toda su carrera es introducirse en las vidas de aquellas personas que están en torno al suceso investigado. Resuelve sus casos mediante la comprensión de las formas de vida de sus investigandos, pensando, comiendo, viviendo como ellos. A través del comisario Maigret, Simenon nos contó historias policiales, pero sobre todo nos cuenta historias de personas, pueblos y ciudades, pequeñas historias que trascienden lo local a tratar temas universales. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal, y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente.
También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays o las soluciones de videojuegos, tenemos el canal Juego de Sagas con gameplays de aventuras gráficas, que es lo que nos gusta, desde los primeros juegos de PC hasta los más actuales, con la característica de que tenemos las soluciones en un vídeo completo, entonces se pueden ver todas de una vez y con diferentes capítulos para encontrarlas fácilmente. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.